En esta lección vamos a hablar de los futuros financieros. Vamos a poner un ejemplo para introducir el tema. Vamos a suponer que María ha realizado una inversión en bonos. Podrían ser, por ejemplo, bonos del gobierno, bonos del tesoro. Y al tiempo aparece esta noticia, dice que el Banco de México eleva la tasa de interés al 6% ante la elevada inflación. ¿Qué significa que se eleven las tasas de interés cuando posee los bonos? Pues en un principio los bonos son títulos de tasa fija. Sin embargo, esa renta fija en cierta manera va a ser afectada, o el valor de esos bonos va a ser afectado, tal vez en sí el pago de los cupones no, pero el valor del bono va a ser afectado por las tasas de interés. Así que esto entonces realmente no es una buena noticia para ella. Recordemos que hay una relación entre las tasas de interés y el precio de los bonos, y esta relación es inversa, o sea, conforme suben las tasas de interés, el precio de los bonos va a bajar, y entonces aquí ella podría necesitar una cobertura, cubrirse entonces ante las variaciones en esas tasas de interés. Ahora bien, los futuros financieros también pueden ser una fuente para generar algún ingreso mediante la especulación y no solo la cobertura. Entonces vamos a introducirnos en el tema. Cuando hablamos de contratos de futuros financieros, entonces nos estamos refiriendo a un convenio estandarizado, el cual consiste en la entrega o el recibo de una determinada cantidad de un instrumento financiero a un precio y en una fecha futura especificada. Entonces, todo esto constituye un futuro financiero. Supongamos que yo me comprometo a venderle a usted un determinado bono a un precio que fijamos hoy dentro de 3 meses, por ejemplo. Entonces, pactamos eso mediante un contrato. Ahora, los futuros financieros son contratos que aquí dice que son estandarizados, o sea, todos son exactamente iguales. Y entonces aquí nos encontramos con que el comprador del contrato de futuros financieros va a comprar entonces el instrumento financiero, mientras que el vendedor del contrato de futuros financieros va a entregar el instrumento en esa fecha futura y a ese precio especificado. Y tenemos que existen bolsas de futuros, o sea, hay bolsas que están especializadas en la negociación de los futuros. En ellas entonces podemos decir que son mercados organizados, mercados bursátiles organizados de futuros. Estos mercados entonces establecen las reglas y hacen cumplir esos reglamentos para las transacciones, lo cual es muy valioso en términos de la reducción de riesgos, como vamos a ver al final de esta lección. Así entonces se autorizan, se liquidan y se garantizan las transacciones. Cuando hablamos de futuros financieros, entonces podemos hablar de futuros de tasas de interés, por ejemplo, de valores de deuda, que pueden ser certificados del tesoro o pueden ser bonos del tesoro u otros valores. Nos encontramos también con que existen futuros de índices accionarios, donde entonces el subyacente en sí viene a ser el índice accionario, y por ejemplo los futuros de divisas también, cuyo subyacente pueden ser dólares, euros, yenes o alguna otra moneda extranjera. El propósito de las transacciones de futuros financieros puede ser de dos tipos. Uno es la especulación, cuando entonces tomamos posiciones con el objetivo de lucrar con los cambios que se dan en los precios esperados en los contratos de futuros. Y la otra puede ser la cobertura, cuando en este caso lo que hacemos es tomar una posición para reducir la exposición a los movimientos futuros en las tasas de interés o en los precios de las acciones, por ejemplo. Cuando hacemos transacciones con futuros, entonces podemos estar hablando de comprar o de vender contratos de futuros. Para esto se requiere entonces abrir una cuenta en una firma de corretaje. El precio de los futuros va cambiando a diario y entonces su valor se va ajustando conforme cambian las condiciones del mercado y de la economía. Y según los requerimientos bursátiles, entonces primero es necesario efectuar un depósito de margen, que puede ser alrededor de un 6, un 10, un 15% del monto del contrato. Estos
depósitos de margen lo que hacen es reducir el riesgo de que los clientes vayan a incumplir luego con sus obligaciones. De hecho, más adelante pueden haber llamadas al margen. Si el valor de un contrato se mueve entonces en la dirección desfavorable, entonces el cliente puede recibir esa llamada al margen, que es entonces una exigencia de un depósito adicional por parte del corredor. El mercado de futuros entonces facilita el proceso de negociación. En sí, el mercado no asume posiciones de compra-venta sobre contratos de futuros, sino que más bien entonces esta bolsa de futuros lo que hace es actuar como una cámara de compensación, facilitando entonces el proceso de negociación, dado que registra todas las transacciones realizadas y garantiza entonces los pagos futuros oportunos de todos los contratos. De manera que elimina la necesidad de verificar la capacidad de crédito del vendedor. Esto es entonces algo que facilita ese proceso de transacciones y supervisa entonces la entrega de los contratos a partir de la fecha del acuerdo. Cuando hacemos la evaluación de los futuros financieros, o sea, cuando determinamos cuánto vale un contrato de futuros, nos encontramos con lo siguiente. En sí, los precios van a ir siendo definidos por oferta y demanda. Si se ofrece más de algo que se vende, el precio entonces va a aumentar hasta eliminar el desequilibrio, o el precio se va a reducir hasta eliminar el desequilibrio. Los cambios en los precios entonces se indican en cintas o en listas de cotizaciones. El precio va a reflejar el precio esperado del valor subyacente en la fecha de liquidación, o sea que el precio del futuro se va a ir moviendo conforme el precio del subyacente va cambiando. Entonces, por ejemplo, en un futuro sobre tasas de interés de bonos del tesoro, conforme cambia el precio de los bonos del tesoro, eso va a ir afectando entonces el precio del futuro o del contrato de futuros. Así entonces, los movimientos en los contratos de futuros, vamos a decir que los precios de los contratos de futuros de bonos del tesoro tienden a representar los mismos movimientos de los precios de los bonos del tesoro. Esto también facilita entonces la cobertura de riesgos. Los participantes en el mercado de futuros van a estar entonces vigilando los diferentes indicadores económicos a fin de monitorear entonces los movimientos en los mercados de los bonos del tesoro. Los cambios futuros en la fortaleza de la economía, que van a implicar cambios en la tasa de interés libre de riesgo o cambios en el rendimiento requerido en la inversión en bonos, van a afectar entonces el valor de los bonos y también el valor de sus respectivos contratos de futuros. Si los indicadores económicos señalan, por ejemplo, un mayor crecimiento económico, entonces eso va a hacer que esperemos incrementos en las tasas de interés y eso va a presionar a la baja a los precios de los bonos. Igualmente, vamos a monitorear los indicadores de inflación, que también van a requerir cambios en las tasas de interés. Y cualquier dato que implique, por ejemplo, mayor endeudamiento del gobierno con respecto a lo esperado, eso también va a tener un impacto en las tasas de interés, afectando entonces lo que llamamos la tasa de interés libre de riesgo. Entonces, veámoslo aquí esquemáticamente. Las condiciones económicas internacionales, por ejemplo, qué puede estar ocurriendo con la economía de Estados Unidos o la economía de Europa, pero igualmente las condiciones económicas nacionales que van a influir sobre la política fiscal y la política monetaria a nivel nacional. Entonces, ahí estamos hablando de qué ocurre con el crecimiento económico, el crecimiento del PIB, con el empleo, qué está ocurriendo con la inflación, el déficit fiscal o, por ejemplo, la balanza de pagos. Todos estos factores van entonces a darnos un cierto indicador de qué puede ocurrir con la tasa de interés libre de riesgo en la economía y con el rendimiento requerido a la hora de efectuar la evaluación de los bonos. De manera que eso va a afectar, por ejemplo, al precio de los bonos del tesoro, de manera que a su vez va a afectar el precio del futuro de esos bonos del tesoro. Y es muy importante recordar que pueden haber factores que no van a estar integrados en los precios existentes y que también pueden ser relevantes. Hablaríamos entonces, por ejemplo, de factores políticos o factores inesperados que no se encuentren entonces recogidos en los precios de los bonos, aunque la mayor parte de las veces tendemos a considerar pues que el precio recoge todos los diferentes factores.
En este momento hacemos una pequeña pausa para invitarle a usted a darle me gusta a este video si le está siendo de utilidad, compartir el video, darle a la campanita del canal de Aula de Economía y comentar este video. Igualmente suscribirse a nuestro canal donde tenemos una gran cantidad de videos de economía, de finanzas, de contabilidad, de estadística, entre otros temas. Seguimos entonces ahora con la lección. Hablamos entonces de la especulación con futuros de tasas de interés. Regresemos entonces aquí al caso de María, que habíamos dicho entonces que ella tenía unos bonos. Entonces supongamos que ella ha adquirido certificados del Tesoro. Los adquirió en julio y vencen en agosto. Pero ella está esperando que durante este mes de agosto las tasas de interés bajen. Eso significaría entonces que el valor de mercado de estos certificados va a subir. Recordemos la relación inversa entre el precio y las tasas de interés. De manera entonces que ella puede comprar un futuro de estos certificados del Tesoro. Así que entonces llama a su corredor y le pide entonces adquirir un futuro de estos certificados. Supongamos que el precio de este contrato es de 93. Mientras que el precio al vencimiento de estos certificados del Tesoro son de 95,10. Este sería el precio en la fecha de liquidación. De manera que observamos entonces una diferencia. Esta diferencia entre estos dos valores le permite a ella que entonces puede aceptar la entrega de los certificados y venderlos a un precio mayor que el que ha pagado. Entonces así, si por ejemplo ella tiene invertidos 1.000.000 de pesos en estos certificados, entonces el precio del contrato de futuro sería de 930,000, mientras que el precio de los certificados a ese vencimiento sería de 951,000, generándole entonces un beneficio de 21,000 pesos. Ella se beneficia entonces de su estrategia especulativa debido a que las tasas de interés efectivamente están disminuyendo. Si las tasas de interés no disminuyeran, sino que aumentaran, más bien a ella le produciría entonces una pérdida. Y disminuyen a partir del momento entonces que ella asume esta posición en futuros hasta la fecha de liquidación. Claramente ahí ella se corre el riesgo de que su expectativa no vaya a ser cierta. Algo importante de mencionar es el impacto del apalancamiento. Dado que hemos visto que los inversionistas usan una cuenta de margen para asumir sus posiciones en futuros, entonces el rendimiento de especular con futuros va a estar en función de esa cuenta de margen. Por ejemplo, si en la situación anterior de María ella tuvo que hacer un depósito de margen de 100,000 pesos, ese rendimiento va a estar en función de los 100,000 pesos, lo cual le va a dar un rendimiento muy alto considerando que se da solamente en un mes. El rendimiento entonces se eleva mucho considerando entonces que el margen puede ser relativamente pequeño. Incluso aquí yo dije un margen muy alto de 100,000. El margen podría haber sido, por ejemplo, de solamente 10,000. Y si ella está ganando 21,000 con un margen de 10,000, quiere decir que entonces está obteniendo un rendimiento muy alto. Ahora, eso es un riesgo también muy elevado porque también se magnificaría la pérdida en el caso de que el movimiento en las tasas de interés no resulte como ella espera. Cuando hablamos de la liquidación de la posición de futuros, nos encontramos con que en la práctica la mayoría de los contratos de futuros no se realiza la entrega real del instrumento financiero, sino que quedan antes. Entonces, lo que hacen los inversionistas es ajustar sus posiciones con base en la fecha de liquidación. Por ejemplo, si los especuladores que compran futuros de bonos del Tesoro, entonces lo que hacen es vender contratos de futuros similares con la misma fecha de liquidación. Así entonces al tomar esa posición contraria, lo que hacen entonces es poseer un contrato para recibir y un contrato para entregar, de manera que las obligaciones se equilibran y entonces de alguna manera, digamos, se netean entre ellas. La ganancia o la pérdida va a depender entonces del precio de los futuros en el momento de la compra en comparación con el precio de los contratos de futuros en el momento de la venta. Así entonces pueden obtener una ganancia la cual va a depender de los movimientos de los precios de los valores subyacentes de estos contratos de futuros.
También podemos usar los futuros con el objetivo de la cobertura, y cuando hablamos de la cobertura, por ejemplo, los bancos, las entidades financieras pueden usar entonces futuros de tasas de interés para crear lo que llamamos una cobertura corta. En este caso consiste en el uso de futuros similares a los instrumentos que poseen en su portafolio. Por ejemplo, si poseen bonos del tesoro, entonces van a utilizar futuros de bonos del tesoro, dado que sus precios van a variar de modo similar. También pueden vender futuros de bonos cuyo precio esté correlacionado con los precios de sus activos. Veamos, por ejemplo, un banco comercial que maneja una gran cantidad de bonos y de préstamos comerciales a largo plazo a tasa fija. Entonces, en este caso, si su principal fuente de fondo han sido los depósitos a corto plazo, este banco se encuentra con que es muy sensible a las variaciones en las tasas de interés, dado que sus pasivos son más sensibles a las tasas de interés que sus activos, dado que sus activos son a tasa fija, pero sus pasivos no. Entonces lo que puede hacer es cubrirse contra este riesgo con la venta de contratos de futuros de valores con características similares a los que están en su cartera de activos, o sea, que sean bonos o préstamos de características similares. La cobertura con futuros de tasas de interés también se puede dar con la estrategia de vender futuros de bonos del tesoro por su relación con los precios de los bonos que posee el banco. Si las tasas de interés aumentan como se puede esperar, entonces el valor de mercado de los bonos va a disminuir. Y entonces la disminución podría compensarse con el impacto favorable de la posición en los futuros. Así entonces el banco va a compensar o se asegura el precio al cual podría vender los bonos del tesoro. Algo importante es que, por ejemplo, en esta gráfica vemos qué tan pueden ser los rendimientos cuando la posición no es cubierta, y veamos aquí entonces que los rendimientos pueden ir desde el menos 10%, o sea, desde una pérdida, hasta una ganancia de 35%. Entonces, podemos ir desde perder mucho hasta ganar mucho. ¿Qué es lo que buscan los contratos de futuros? Que esta posición cubierta tenga un menor nivel de posición, que la probabilidad de perder sea menor y de perder menos, y que la probabilidad de ganar, tal vez vamos a ganar menos, pero hay una mayor concentración de una probabilidad de ganar. Entonces esta posición es menos volátil, es menos fluctuante, y eso es lo que buscamos cuando gestionamos los riesgos, disminuir esa volatilidad o esas fluctuaciones. Podemos tener también futuros de índices accionarios. En este caso hablamos de contratos de futuros de un índice accionario. Esto permite la compra y la venta de un índice accionario a un precio y a una fecha especificados. Por ejemplo, podemos tener la compra de un contrato de los futuros del S&P 500 que obliga entonces al comprador a comprar el índice S&P 500 en una fecha específica por una cantidad determinada. Por ejemplo, podría tomar el valor del índice y multiplicarlo por 250. Si los participantes esperan que el mercado accionario se desempeñe bien, o sea que el índice bursátil vaya a subir antes de la fecha de liquidación, entonces pueden considerar comprar futuros del índice en este momento. Así se van a garantizar hoy un mejor precio. Los participantes que esperan que el mercado accionario más bien vaya a caer, entonces lo que pueden hacer es vender futuros del índice. Los valores subyacentes de los contratos de futuros de índices accionarios no se pueden entregables porque no se puede entregar el índice tal cual. Entonces la liquidación cuando se da es a través de un pago en efectivo. El día de la liquidación, entonces el contrato de futuros se cotiza o se evalúa de acuerdo con la cotización del índice accionario de ese día. Los contratos de futuros de un índice accionario pueden ser utilizados para la especulación. Entonces, básicamente aquí lo que se puede hacer es apostar, por decirlo de cierta manera, cómo se va a mover el mercado en el futuro. Entonces, en este caso, estos futuros pueden negociarse para aprovechar las expectativas alcistas o bajistas que tengamos sobre el mercado accionario. Pero también podríamos usarlos para la cobertura.
en este caso cubriendo el riesgo de mercado de un portafolio de acciones. Entonces, si pensamos que este portafolio de acciones va a subir, esperaríamos entonces que el índice bursátil vaya a subir y podemos entonces usar el futuro comprando o vendiendo según el movimiento que esperemos que se vaya a dar en el futuro. Ahora bien, hay una serie de riesgos en la negociación de contratos de futuros. Vamos a mencionar 6 riesgos. El primero es el riesgo de mercado. En este caso corresponde a fluctuaciones adversas en el valor del instrumento como resultado de las condiciones del mercado o de la economía. Sería el caso en el cual esperábamos que las tasas de interés fueran a subir, pero no subieron. En este caso, entonces, los precios de los activos o los precios de los contratos se da en una dirección distinta de la que esperábamos. Podemos también tener el riesgo de base. Este es el riesgo de la posición que se cubre con los futuros no se ve afectada en el mismo modo que el subyacente. Este es un riesgo que se va a dar solo cuando se usa el futuro con objetivo de cobertura. Y en este caso, pues la cobertura no es perfecta. Va a haber un cierto desfase, por decirlo así, que va a generar ahí un cierto riesgo. Tenemos luego el riesgo de liquidez, que corresponde a las posibles distorsiones en el precio por falta de liquidez, o sea que vaya a ser difícil encontrar un comprador cuando uno vaya a liquidar el futuro. El riesgo crediticio corresponde al riesgo de que ocurra una pérdida debido al incumplimiento de una parte en el contrato. Esto se va a dar solamente cuando los futuros se negocien en el segmento extrabursátil. Ya vimos anteriormente que gracias al establecimiento de los depósitos de margen no se va a dar entonces este riesgo crediticio cuando se negocie en una bolsa de futuros. Luego tenemos el riesgo de prepago. Esta es la posibilidad de que los activos a cubrirse puedan ser pagados antes de su vencimiento designado, como sería entonces el caso en el cual el emisor recompre, por ejemplo, los bonos. Y finalmente tenemos el riesgo operativo, que corresponde al riesgo de pérdidas como resultado de una administración o controles inadecuados. Por ejemplo, que un operador de un banco negocie entonces futuros sin contar con la aprobación, por ejemplo, o tomando posiciones especulativas excesivas por parte del banco. Le invitamos nuevamente a darle clic a los links de los videos de Aula de Economía, a suscribirse a nuestro canal y seguir aprendiendo con nosotros. Muchas gracias.